Para Morón, preguntan, ¿qué planes se implementaron a partir de la participación ciudadana en el presupuesto? Y si ustedes consideran que esa inclusión mejoró la calidad de la decisión. No sé a qué se refiere la pregunta, a qué planes, pero imagino que tiene que ver con qué proyectos fueron los elegidos. En realidad, diversos proyectos. Algunos tienen que ver, de acuerdo a las necesidades de cada barrio, por ejemplo, con, qué sé yo, poner paradas de colectivo en barrios descentralizados. Otro tuvo que ver con generar, les cuento una cosita, del presupuesto participativo se define una cantidad del presupuesto, por ejemplo, 300.000 pesos, 500.000, lo que sea, y el vecino decide cómo gastar ese monto. En algunos casos fueron, por ejemplo, microcréditos. Algunos vecinos querían modificar sus viviendas, entonces necesitaban microcréditos de 2.000, 3.000 pesos. Lo que decían era que el municipio debería generar este dinero, el vecino pagarlo en determinadas cuotas y luego ese dinero pasaba a otro vecino. Eso se implementó. Después una camioneta, por ejemplo, para el traslado de emergencias de personas con discapacidad, que decían que a veces, bueno, tenían alguna obra social o no, pero que no podían contar con este servicio. Entonces, para ese barrio se decidió la asignación de una camioneta que se compró para mejorar y demás el traslado de personas con discapacidad para hacer distintos tipos de tratamiento. Y en otros casos, mejoras de espacios públicos, de plazas, de jardines maternales. Absolutamente consideramos que nadie mejor que los vecinos de cada barrio, de cada localidad, para ayudar y colaborar a darnos cuenta y a trabajar juntos cuáles son las mejores políticas públicas y las mejores acciones para mejorar la ciudad. Y construirlo colectivamente claramente es mucho mejor que tomar la decisión de manera única desde un solo lugar. Otra pregunta para Morón, que está requerido. Son varias preguntas, pero bueno, todas van a la misma cuestión, así que las hago de corrida. Preguntan, ¿es el intendente en persona quien contesta todos los mensajes de Twitter? Si no es así, ¿quién lo hace por él? ¿Se aclara en la respuesta que es otra persona? ¿Cuántas personas en tal caso, o si fuera el caso, intervienen en esta respuesta al ciudadano? Bueno, en realidad hay un equipo de comunicación que está integrado, o sea, yo soy subsecretaria de comunicación y hay 4 o 5 personas en realidad asignadas a distintas políticas digitales. El intendente se entera y conoce cada uno de los reclamos de los vecinos. Imagínense que no podría estar absolutamente al tanto de cada uno leyendo todo el tiempo Facebook y Twitter, pero sí nosotros del área de comunicación le trasladamos cada una de estas iniciativas y sí es él el que responde las inquietudes y demás. En muchos casos las respuestas elaboradas por nosotros, porque algunas requieren justamente información de otras áreas, preguntan, qué sé yo, consultas sobre determinada especialidad vinculada a un centro de salud, con lo cual requiere contactarse con el director del área y demás y generar esa respuesta. O el intendente mismo es quien deriva y demás esta respuesta, y después, como les decía antes, en muchos casos se dejan mensajes vía video, o sea, es el intendente que le dice a la vecina directamente la respuesta. Así que en todos los casos el que responde y es el responsable final de esta respuesta es el intendente, pero sí hay un equipo de comunicación atrás articulando las respuestas del intendente, y por otro lado, no siempre es él el que responde, sino que en muchos casos son los funcionarios a cargo de esa área que sí se lo hacen saber al vecino. Por ejemplo, si consulta sobre un plan de tierras y viviendas o de regularización dominial, probablemente sea el director de tierras quien le está contestando vía las redes sociales al vecino esa respuesta, y se lo contesta directamente y le dice: yo soy el responsable del área y demás, y contesta. Nos parece que justamente está bueno generar una cosa mucho más horizontal desde las redes sociales, así que no siempre la respuesta la da directamente el intendente, sino los funcionarios, directores o gente que trabaja en cada una de las áreas, y no hace falta que él la responda porque responden directamente los responsables de las áreas. Gracias, Mariana. Una pregunta que viene de una del público, pero que yo aprovecho para ampliarla un poco. En este trabajo que hicieron en Neuquén, que se vio como muy interesante, en el cual pudieron cambiar procedimientos en beneficio de darle una respuesta más satisfactoria, más rápida al vecino, pero que evidentemente involucró mucho trabajo y mucho esfuerzo del personal del municipio. Normalmente se tiene el criterio, se piensa de que hay mucha resistencia al cambio, que la gente no quiere cambiar, que está cómoda, que se resiste, que tiene temor de perder el empleo
y que todo esto, en definitiva, cuando se propone una actividad de cambio como esta, donde además se habrán desarrollado momentos de nuevos métodos, nuevas herramientas, ¿cuál fue la impresión que vos tenés de la respuesta por parte del personal, por parte de los funcionarios públicos, ante el cambio que se propone? Bueno, como primera instancia, el cambio que se propuso hoy se lleva a cabo. O sea, a partir del año 2005 que pudimos actualizar las ordenanzas y sacar de las ordenanzas la reglamentación que nosotros teníamos, el proceso comenzó a aplicarse. Durante un año estuvo conviviendo con el anterior y a partir del 2006 a pleno empezó a funcionar este proceso. Y actualmente con otra gestión se sigue manteniendo el proceso. Al principio, convocar a la gente a participar de las reuniones fue una tarea ardua porque la oficina en ese momento tenía una presión muy grande de parte de los externos. Yo vuelvo a insistir, nuestros externos no es un contribuyente clásico, es un profesional, es un arquitecto, un ingeniero, que si nosotros no trabajábamos como servidores públicos, ellos no cobraban. Y a su vez su cliente no invertía. Entonces, la gente, los empleados, me planteaban a mí como director en ese momento atacar los problemas urgentes que tenían en esa instancia, que era corregir el expediente y darle una respuesta al profesional, antes que ir a las reuniones que nosotros armábamos y demás. Cuando empezaron a ver que aparecían inconsistencias y que había cosas que realmente nosotros estábamos aplicando que eran innecesarias, empezaron a darse cuenta de que el cambio podía llegar a ser positivo. Empezaron a ver esa situación. Entonces pusieron voluntad ellos y empezaron a trabajar y todos fueron participando. Digamos que fue increciendo esta situación. O sea, cuando ellos vieron las inconsistencias que nosotros teníamos y que reduciendo pasos, reduciendo requerimientos, ellos tenían mejor trato con los profesionales. El hecho que los profesionales también se involucraran en el tema fue positivo porque ellos veían los problemas que nosotros teníamos, así como nosotros teníamos en cuenta los problemas que ellos tenían, ellos empezaron a ver los problemas con los cuales nosotros nos encontrábamos, la normativa exigente, la falta de recurso humano, falta de informática, porque toda esa cuestión viene a nivel presupuesto. El presupuesto nunca alcanza para esas cosas, entonces la decisión política de tomar ese punto a veces no se da. Entonces, digamos que cuando empezaron a ver que las cosas podían mejorar, se fueron involucrando y de hecho todos participaron y vuelvo a decir que esto es muy importante, que con otra gestión diferente hoy el proceso se sigue aplicando. Gracias. Una última para San Martín. En este proceso de cambio que estuvieron llevando adelante, la pregunta es ¿cuáles son las principales dificultades o escollos que vos podés marcar y que uno debiera tener en cuenta cuando lleva adelante lo que tiene que ver con este proceso orientado a un cambio en la modalidad de gobierno? Bueno, está la dificultad hacia el interior de la administración pública y luego con los ciudadanos. Hacia el interior de la administración pública, la mayor dificultad fue revisar los procesos administrativos, algo similar a lo que comentaba Alejandra, en pensar en la razonabilidad de lo que se está pidiendo para realizar un trámite o no, y entonces readecuar eso, que tiene que ver a veces con eso, nosotros estamos en el proceso de digitalización de, por ejemplo, la habilitación de comercios e industrias con el Código de Ordenamiento Urbano del año 86, digamos. Entonces, bueno, toda esa cuestión que de todos modos no es una dificultad a priori de la propia normativa, sino que es la necesidad de ir encontrando las vías para resolverlo. El Estado tiene que regular.
O sea, y tiene que ser muy consciente en ese rol de regulador, pero también promover. Entonces, bueno, un factor fue ese. Y el otro, como les comentaba en la presentación, las dificultades para pensar el municipio en su conjunto. Y en vez de pensarlo como, o sea, era usual pensarlo como compartimentos estancos, y la posibilidad de pensarlo como conjunto fue una dificultad, pero la forma de resolverlo fue ir encontrando los promotores en cada lugar, en cada área, y darles espacio y darles capacidad de hacer también. Un poco fue confiar en el recurso humano propio. Y después, en términos técnicos también tenía que ver con, le empezamos a plantear desafíos al área de informática, y lejos de lo que todo el mundo creía que no iban a poder y que era mejor contratar empresas, etcétera. Sí, se contrataron algunas empresas de software, pero los técnicos informáticos vieron mucho más interesante su trabajo, y en vez de concentrarse en cosas sencillas, empezaron a desafiarse, digamos, y a darle valor a su trabajo. Eso en principio. Y luego, contemplamos las dificultades que podían llegar a tener los vecinos para usar esto, ¿no? Para todo este esfuerzo que hacíamos de ponerlo hacia afuera, cómo se iba a recepcionar. Entonces, esa era una dificultad que nosotros preveíamos en la población mayor o en la población de menores ingresos, que la saldamos un poco con unas especies de tutorías con los vecinos, tanto en el Palacio Municipal como en las delegaciones descentralizadas. Gracias, Vanessa. Bueno, con esto terminan las exposiciones de este panel. Les agradecemos de nuevo a Alejandra, Vanessa, Mariana, que hayan participado. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you.